Bien, hermanos, hoy quiero compartirte algo sobre las razones por las que celebramos el nacimiento de Jesús y que en mucho es por lo que tenemos en Él. Y decidí hablarle de esto, hermano, porque en esta época se desata cierto debate, incluso hasta cierto pleito, de si se debe o no celebrar la Navidad. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, y los que están en contra se basan básicamente en el mismo argumento, que son tres elementos los que están contenidos. Primero, que Jesús no nació el 25 de diciembre, luego que es una fiesta de origen pagano porque está relacionada con el Sol Invictus y la Saturnalia, y por último, simple y sencillamente porque fue un decreto de Constantino cuando cristianizó a todo el imperio, ¿verdad? Bueno, hermanos, me di a la tarea de revisar y estudiar todas estas cosas y encontré algunos detalles interesantes que quiero compartirle, y que tengamos la paz de saber que al celebrar la Navidad, lo que nosotros celebramos es el nacimiento de Jesucristo, ninguna otra cosa. Y eso es en primera instancia. Celebramos el nacimiento de Jesucristo. Cualquier otra cosa queda fuera de eso. Ahora, que Jesús no nació el 25 de diciembre, eso es obvio, hermano. Creo que todos lo sabemos. Bueno, si alguien sigue pensando que sí nació ese día, hermano, déjeme decirle, hermana, no nació ese día. No tenemos una fecha exacta de cuándo nació el Señor Jesús, pero por eso nosotros celebramos el hecho, no celebramos una fecha. Y en la Biblia tenemos suficientes razones para hacerlo. Pero antes de ir a esas razones bíblicas, quiero abundar un poquito en los argumentos contrarios a celebrar la Navidad. Primero quiero decirte que la Navidad no es una celebración obligatoria. Si alguien no la quiere celebrar, no la celebre. No pasa absolutamente nada, no te vas a ir al infierno, Dios no te va a castigar, en la iglesia te van a rechazar. No, si no la quieres celebrar no hay problema, ¿verdad? Eso es algo que no está plasmado como una celebración obligatoria. Ahora, generalmente se ha establecido, como ya lo dije, que fue a partir del siglo IV con Constantino que se estableció que el 25 de diciembre se debería celebrar la Navidad. Pero sabes una cosa, hermano, que hay registros que desde tiempo antes ya se celebraba el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Por ejemplo, una de las fuentes más antiguas es de un hombre que se llamó Hipólito Romano, y él dice que en el año 204 ya se celebraba en Roma el nacimiento de Jesucristo. Y hay otro personaje histórico que se llama Sexto Julio Africano, y él hace mención de la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre en el año 221 después de Cristo. También, hermano, en los dos primeros siglos de la era cristiana se tiene registro de que ya se celebraba de alguna manera la Navidad en Oriente y en Occidente, aunque las fechas variaban, porque en algunos lugares era más o menos del 28 de marzo al 25 de abril, otros lo ponían entre el 20 y el 20 de mayo y 24 de junio, incluso hasta el 17 de noviembre. Lo que trato de decirte con esto, hermano, es que de alguna manera ya se buscaba darle un énfasis a un evento tan extraordinario como el nacimiento de Jesucristo, y por eso se buscaba una fecha propicia para ello. Ahora, quiero que grabes bien esa expresión o esa frase que acabo de decir: un evento extraordinario. El nacimiento de Jesús, hermano, tú y yo como cristianos, a la luz de la Escritura, necesitamos aprender a verlo así, como un evento extraordinario, sobrenatural, impresionante, lleno de majestad, de magnificencia, lleno de cosas impresionantes e increíbles. Y por esa razón, hermano, nosotros necesitamos tener una perspectiva correcta de esto. Ahora, hermano, uno de los señalamientos más enfáticos que hacen estas personas es el hecho de que el nacimiento de Jesús fue impuesto por Constantino en lugar de una fiesta romana que se llamaba el Sol Invictus. Entonces,
dicen que en realidad lo que nosotros estamos celebrando es el Sol Invictus, y la verdad es que no estamos celebrando el Sol Invictus. Se cambió, hermano, y esto es muy interesante, se cambió la celebración del Sol Invictus a lo que se llama en la Biblia el Sol de Justicia. ¿Qué trato de decirte, hermano? Que para hacer este cambio de celebración se tomó la Biblia en cuenta. ¿Y qué se tomó? Lo que dice Malaquías 4:2, que a los que temen en el Señor nacerá el sol de justicia. Y luego también en Juan 8:12, donde dice que Jesús es la luz del mundo. Amados hermanos, de tal manera que en todo caso, si se buscó redimir una fiesta, déjame decirte que se hizo de la manera correcta, tomando la Biblia como apoyo, como sustento, para decir, no vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto otro. Así que, hermano, realmente es ponderable, es importante, me parece que es hasta digno de reconocer que haya alguien redimido una fiesta que estaba dedicada a quien no se debería adorar, para enfocarla a quien se debe de adorar, no al Sol Invictus, sino al Sol de Justicia, que es nuestro Salvador. Déjame darte un ejemplo bíblico. Mira, tú puedes leer en la Biblia que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos saquearon Egipto. ¿Sí recuerdas? Dice que les pidieron a los egipcios, les pidieron su oro, sus joyas y sus telas. No sé si lo has leído, está ahí en la Biblia, aunque no lo creas. ¿Y sabes qué hicieron con ese oro y con esas telas? El tabernáculo. Qué pecadores. Utilizaron dinero de los paganos para hacer el tabernáculo del Señor. Hermano, no son pecadores. El Señor usó eso para ser honrado y glorificado en el desierto por medio de un tabernáculo. Lo que trato de decirte, hermano, luego ese tabernáculo fue consagrado al Señor, obviamente. Lo que trato de decirte, hermano, es que no está mal. Hay cosas que se pueden redimir. Nosotros somos herederos del metodismo, es decir, tenemos una herencia wesleyana, metodista. Carlos Wesley, ¿sabes qué hizo este hombre con algunos de los himnos tradicionales wesleyanos? Como el de Cariñoso Salvador, no sé si alguien lo conozca. ¿Sabes que él tomó música de las cantinas, música de las tabernas y le puso letra cristiana? Y eso es lo que cantamos nosotros también. Es interesante, ¿no? Por eso, hermano, yo te digo que se ha redimido una fiesta y qué bueno, gloria a Dios, al menos yo no tengo problema si fue así. Pero por otro lado, y aun y cuando esto no se hubiera redimido, déjame decirte que la Biblia nos da suficientes razones teológicas, suficientes razones incluso doctrinales para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Ahora, el argumento también va en esta dirección contrario a celebrar la Navidad, y es que la Navidad, así te lo dicen, es de origen pagano. Nada más que este argumento nos crea muchos problemas. Déjame decirte por qué. ¿Sabes en cuántas cosas paganas estamos involucrados como cristianos, los creyentes? No porque queramos estar involucrados, sino porque vivimos dentro de una cultura pagana. Voy a empezar con lo más sencillo, hermano. Su nombre. Ustedes tienen un nombre pagano. La mayoría de ustedes. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Cómo te llamas? Algunos de ustedes tienen nombre de dioses y de diosas, ¿verdad? Y no por eso fueron a cambiarse el nombre, ¿no? O no por eso son paganos, ¿o sí? No. Mira, es que si uno se pone a pensar en ese argumento, vamos a salir perdiendo. O sea, no es el mejor argumento. Si no, es que es de origen pagano. Y déjame decirte que tenía que ver con, te hacen una lista de las fiestas de Saturnalia que hacían los romanos y todo eso. Déjame decirte que nosotros no celebramos las fiestas de Saturnalia de los romanos, aunque caiga en la misma fecha. Así como tú no celebras el nombre que tienes, el Dios del nombre que tú tienes, no lo celebras porque lo tengas puesto, hermano, no significa que porque nosotros hagamos algo en un supuesto día, que el 25 de diciembre estemos celebrando eso. Aunque por cierto, hermano, nuestra celebración no es el 25 de diciembre, es el 24.
¿verdad? Entonces no tenemos problema tampoco. Pero bueno, si a paganismos vamos, déjame decirte que como cristianos estamos envueltos en otros paganismos y les voy a platicar de 5 de ellos, hermanos. Y el primero les va a doler mucho: el aguinaldo. El aguinaldo es de origen pagano. Yo quisiera que todos esos detractores tipo Grinch, si sabes del Grinch, ¿verdad? El Grinch es un mono verde que trata de arruinar la Navidad, ¿correcto? Y no digo esto despectivamente contra ellos, obviamente, pero déjame decirte, si yo digo que la Navidad es de origen pagano, entonces el aguinaldo también lo es. Sí, aquí tengo el dato. Su práctica se remonta a la época romana en relación con la diosa Estrenia, diosa de la buena salud y la suerte. A ella se le adoraba de esta manera. Por cierto, la palabra latina para aguinaldo es estrena con doble N y ST, es decir, STRENNA, cuyo primer significado es presagio. Entonces, hermano, si la Navidad es de origen pagano, renunciemos al aguinaldo, porque el aguinaldo también es de origen pagano. ¿Alguien quiere renunciar a su aguinaldo? No, ¿verdad? Una segunda cosa: los días de la semana. Todos los días de la semana están relacionados con los dioses griegos y romanos. Todos. Entonces, el día que tú naciste no nacieron todas las flores. El día que tú naciste, naciste bajo un dios griego y romano. Por ejemplo, un lunes está dedicado a la luna. El martes a Marte, que era el dios de la guerra. El miércoles es Mercurio. El jueves es Júpiter. Así que, hermano, porque nací bajo ese nombre, ¿soy pagano? O sea, bajo ese día, ¿verdad que no? Número 3, los nombres de los meses. Los nombres de los meses también son de origen pagano, hermano, todos. Entonces tenemos un gran problema, porque nacimos bajo el nombre de un dios pagano por mes, de un dios pagano por día, y si somos mexicanos, tenemos un santoral. ¿Usted sabe cuál es su santo? Ahora, hermano, no porque hayamos nacido, por ejemplo, mi fecha 8 de mayo, quiera decir que el Dios que esté allí involucrado, que yo lo adoro. No, no lo adoro. Ni mis papás calcularon que yo naciera el 8 de mayo, no. Pero así nacemos, estamos dentro de una cultura pagana. Debemos tenerlo presente, hermano. Ya mencioné también a los himnos evangélicos, que Carlos Wesley tomó la música de las tabernas. Bueno, este era el número 4. Y por último, hermano, los cumpleaños. Celebrar los cumpleaños también es de origen pagano. ¿Sabe que originalmente los elementos de la celebración de cumpleaños guardaban relación con la magia y la religión? Así que no debemos de celebrar los cumpleaños. Déjeme decirte, hermano, que en el estudio que yo hice acerca de esto, encontré más de 10 cosas en las que estamos inmersos y que son de origen pagano. Entonces, si yo no voy a celebrar la Navidad porque es de origen pagano, también tendría que recortar, discúlpenme la expresión, todas las demás cosas que sean de origen pagano y no participar de ellas. Ahora, quiero que entienda, cuando decimos de origen pagano, es que esas cosas somos parte de ellas porque el cristianismo no las estableció o no las fundó, y por eso son de origen pagano. Pero eso no quiere decir que me estén guiando a una relación idolátrica o a apartarme del Dios vivo. Quiere decir que estoy en medio de una cultura pagana. Mira, piensa en Daniel y sus amigos. Ellos estaban en Babilonia, una nación pagana. ¿Sí sabías que los nombres que les ponen a Daniel y a sus amigos son nombres de dioses babilonios? Y no protestaron. ¿Sabías que José tenía una copa para adivinar? Y no por eso quiere decir que adivinara ni que aprobara la adivinación. Hermano, hay muchas cosas. Necesitamos ser más mesurados y entender, hermano, por eso que nosotros no celebramos porque sea el día, celebramos porque se trata del hecho, del acontecimiento maravilloso del nacimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ahora tienes que tomar en cuenta, hermano,
que aunque algunas cosas sean de origen pagano, la forma y la intención con la que nosotros celebramos y participamos de esas cosas es totalmente diferente. Totalmente. Porque luego nos vamos hasta un extremo. Mira, por ejemplo, supe de una persona que un día habló conmigo y me decía: pastor, es que no me están enseñando, es que esta persona era de mi iglesia pero iba a otra iglesia, y siempre es un problema que seas de una iglesia y vayas a otra, porque no te puedo garantizar que te enseñen las cosas correctas. Y me dices que en la otra iglesia me enseñaron. Le dije: dale, ¿qué le enseñaron? Se me enseñaron que yo no debo ponerme cosas que tengan, y mencionó varias marcas, porque son del diablo, son anatema. Le dije: pues no te vas a poner nada. ¿Por qué? Y analiza la marca Tommy Hilfiger y te vas a dar cuenta que el tipo tenía muchos problemas. Si es Versace, creo que todos sabemos la historia, o la mayoría saben la historia de Versace, ¿no? Y si le sigues, o sea, no va a haber una marca santa. ¿O alguien conoce de alguna marca santa? ¿Sí? Algo que tú digas: y esta marca es santa porque nos la reveló el Señor, y una serie de cosas. O sea, no hay tal cosa. Son de origen pagano todas las marcas, y todos las usamos, ¿no? Calvin Klein, Carolina Herrera, Dunlop. Me fui muy abajo, ¿verdad? Bueno, un poquito más arriba, Nike y todo eso, ¿no? Pero bueno, el caso es, hermano, que necesitamos tener cuidado. Ahora, hay un principio bíblico, hermano, que tú y yo debemos tomar en cuenta para esto y para muchas cosas. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 7, versículo 9. Marcos capítulo número 7, versículo 9. Aquí viene un principio que establece el Señor Jesús y que nos va a ayudar. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Voy a leerlo otra vez. Les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Déjame explicarte cuál es el principio. Todo aquello que no contradiga, todo aquello que no vaya en contra de la Biblia, lo podemos celebrar y lo podemos practicar. Pero todo aquello que vaya en contra de lo que la Biblia establece, debemos abstenernos de ello. Por eso dice: ustedes invalidan el mandamiento por su tradición. O sea, la celebración del nacimiento de Jesucristo es contrario a la Biblia, hermano. ¿Invalida la Escritura? ¿Viola a la Escritura de alguna manera? No. En cambio, hermano, la Escritura nos dice que Jesús nació, y se convierte entonces en una celebración bíblica, doctrinal y teológica. No hay ningún problema con celebrar el nacimiento de Jesús, ni el 24, ni el 25, ni el 6, ni el 12 de cualquier mes. El día que lo establezcas, no había problema. Que por cierto, hermano, si pretendiéramos celebrar otro día el nacimiento de Jesús, forzosamente nos crearía un problema. ¿Por qué? Porque lo que acabo de decirle, todo es de origen pagano, todo. De tal manera, hermano, que entonces debemos de tener la paz de que si la celebración no invalida lo que la Biblia dice, no la contradice, entonces, hermano, podemos celebrar con toda confianza la Navidad. Y como lo dije al principio, y si alguien no la quiere celebrar, no problem, no coma tamales, no coma champurrado, no coma pavo, no coma nada de eso. Es decir, no la celebre, pero de nadita. Sí, porque hay gente que dice: no, yo nada más no voy al culto. Pero qué bien le entras. No participe de nada entonces. Hermano, la verdad es que yo encuentro en la Biblia suficientes razones para celebrar el nacimiento de Jesús hoy, mañana y siempre, independientemente de la fecha. Y yo quiero hablarte de esas razones para que también tú las tengas. Y que si alguien un día te pregunta: oye, ¿tú por qué celebras la Navidad? Déjame explicarte por qué. Y aquí vienen las razones y quiero que las vayas tomando en cuenta. Razón número 1 para celebrar el Navidad, que para nosotros es el nacimiento de Jesucristo. Abre tu Biblia en Mateo 1:21, por favor. Que dice: y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, nuestra salvación también dependía de que Jesús naciera. No solo de que Él muriera en la cruz, sino de que naciera. Nuestra salvación, hermano, empieza a cristalizarse en el nacimiento de Jesucristo, porque Él es el cumplimiento de profecías. Y entonces, al nacer Jesús, nuestra salvación, por así decirlo, está ahora sí totalmente en camino. Y hermano, sin ese hecho, sin el nacimiento de Jesús, tú y yo no tendríamos esperanza. De hecho, el nacimiento de Jesús fue una voz de esperanza para toda la humanidad, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que, hermano, más adelante Cristo moriría y su sacrificio es lo que nos redime. Quiero ser claro, su nacimiento no tiene poder para salvarnos, es su sacrificio en la cruz. Pero en su nacimiento está enunciada su labor y lo que tú y yo necesitábamos, un Salvador. Razón número 2. Yo no sé si lo sabías, pero hay al menos 300 profecías que se cumplen en Jesús. Y estas profecías, escúchalo bien, abarcan su nacimiento, su obra, su muerte y su resurrección. ¿Sabes, hermano, cuántas posibilidades hay de que 300 profecías dichas por diferentes personas en diferente tiempo se cumplan en una sola persona? ¿Tienes idea? No, ni yo tampoco, pero debe ser bastante complicado sacar las posibilidades. Pero deben ser mínimas, infinitamente mínimas, y se cumplieron en Jesús. Hermanos, por eso la Escritura dice cosas. Si vuelves ahí a Mateo capítulo 1, versículo 22, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y puedes ver su obra en Isaías 53 a partir del versículo 1, los padecimientos del Mesías. En Miqueas 5:2 se habla de que nacería en Belén, y en Lucas 2 versículos del 1 al 7 ves el cumplimiento de esa profecía. Entonces, hermano, otra razón para celebrar el nacimiento de Jesús es que es el cumplimiento de todo lo dicho por los profetas, y gloria a Dios por ello. Razón número 3. El nacimiento de Jesús da inicio a una era de gracia para toda la humanidad. ¿Recuerdas lo que dice Lucas 2:14? Aquel coro de ángeles o aquel grupo de ángeles que dijo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y luego, ¿qué dice? Buena voluntad. Esa expresión es gracia, es misericordia, es decir, es un nuevo momento para la humanidad. Dios, por medio de Cristo, inaugura un nuevo momento para todos nosotros y nos dice que ahora somos objetos de la gracia del Señor. Y usted y yo hemos experimentado su gracia. ¿Y acaso nuestra salvación no depende de eso? El apóstol Pablo lo entendía bien en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces tu salvación no depende de tu esfuerzo, no depende de tus obras, depende de tu fe puesta en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que, hermano, es maravilloso esto. Razón número 4 para celebrar su nacimiento, hermano, y esto nos debe quedar muy claro, no fue el de cualquier hombre. Y creo que esa es una parte que hemos perdido de vista. El nacimiento de Jesús no fue el de cualquier hombre, no es alguien ordinario. La Biblia dice que es Dios mismo hecho carne. Juan 1:1, ¿recuerdas lo que dice? Que el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Pero más adelante dice: y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, hermano, no es un hombre ordinario. Primera Timoteo 3:16 dice el apóstol Pablo: grande es el misterio de la piedad. Dios
manifestado en carne. Y es que esa idea, hermano, entiéndelo bien, esa idea de un Dios hecho carne no cabía ni en el judío ni en el griego. Ellos no pensaban así. Por lo tanto, hermano, el Señor viene a revolucionar toda la historia con decir, y el verbo Dios se hizo carne, se vistió como uno de nosotros. Y esta es la razón número 5. Decir que creemos en Jesús es más que decir que creemos en un santo, en un gran maestro o en un iluminado. Cuando decimos que creemos en Jesús, es decir, estamos diciendo que creemos en el Hijo de Dios. Estamos diciendo que creemos que Dios se hizo hombre y que solo en Él hay salvación. Filipenses 2, a partir del versículo 6, abre tu Biblia allí. Mira qué descripción tan extraordinaria hace Pablo de esto que estoy diciendo. Filipenses 2, del 6 al 11. Hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es evocación a su nacimiento. A esto se le conoce como la kenosis de Dios. Es decir, Dios se despoja de su gloria y decide limitarse en esta vida en algunos de sus atributos, nunca los pierde, nunca deja de ser Dios, solo se limita y se viste de humanidad. Es decir, que Él, siendo omnipresente, decide estar en un solo lugar siempre. ¿Ok? Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y mira ahora esto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermano, dime si esto no es glorioso y tiene que ver con su nacimiento. Por eso lo celebramos. Por eso me gusta celebrarlo, por eso no tengo problema con celebrarlo. Ahora, hermano, en la razón número 6 para celebrar el nacimiento de Jesús, tengo varios elementos que quiero compartirte. Algunos, por lo menos uno, solo lo voy a enfatizar un poco más, ya lo mencioné, pero lo quiero enfatizar. En la razón número 6, hay algunas cosas maravillosas que tenemos en el Señor y que eso nos lleva a celebrar su nacimiento. En Mateo 1:21, si lo recuerdas, leímos de un Salvador, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Entiende esto, hermano. Nuestro principal problema no era la enfermedad. Nuestro principal problema no era el dinero. Nuestro principal problema era el pecado. Y en Cristo tenemos la solución a nuestro pecado. Él es el único, como dice 2 Corintios 5:17, que puede hacernos nuevas criaturas, de tal manera que todo lo viejo quede atrás y ahora estemos en algo totalmente nuevo, para gloria de su nombre. Un punto número 2 en esta razón número 6, Mateo 1:23. ¿Recuerdas lo que dice acerca de Emmanuel? Dios con nosotros. El Dios que se acercó. El Dios que decidió estar al lado de nosotros, caminar con nosotros. Pero es maravilloso porque lo ves en Jesús, pero también ves en el Antiguo Testamento cómo Dios siempre estaba con la gente. Pero ahora, hermano, en el Nuevo Testamento Él nos muestra de una manera más gráfica que tú y yo no estamos solos, que Él no nos ha abandonado, que Él se acercó. Mira, es bien interesante esto, porque los dioses griegos tenían muchas características humanas, no sé si lo has notado, pero eran superiores a los humanos. Y los dioses griegos jugueteaban con los humanos. De hecho, Zeus era muy travieso. Zeus le gustaba involucrarse con jóvenes humanas, ¿sí? Y ellos no tenían sangre. Los dioses griegos no tenían sangre. Ellos tenían como sangre algo que le llamaban fluido eterno. Así eran los dioses griegos.
Pero nuestro Dios se hizo como uno de nosotros y tuvo la misma sangre que tú y la misma sangre que yo, y enfrentó tentación igual que tú y que yo, y enfrentó cansancio igual que tú y que yo, y lo criticaron y lo señalaron igual que a ti y que a mí. Él, hermano, se vistió como uno de nosotros y gloria a Dios por ello. Él se acercó, camina contigo, te entiende y te alienta a continuar. Número 3, Isaías capítulo 9, versículo 6. Abre ahí tu Biblia, por favor, porque ahí hay varios nombres de Jesús que vamos a revisar de una manera concisa. Repito, Isaías capítulo 9, versículo 6. Escucha: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y quieren que no celebremos el nacimiento de Jesús? Al menos yo no puedo, hermano. No puedo, esto es maravilloso. Y déjame decirte que sobran los regalos. Me refiero que la atención no debe estar en eso. La mayoría nos centramos mucho en eso. Hemos caído en el consumismo y en la comercialización de todo esto, ¿no? Ay, ¿qué le regalaría al pastor? Ay, no, es que difícil, ¿qué le regalo? O sea, si Dios puso algo en su corazón, sí regale, hermano, pero no gira en torno a eso. Sí, hermano, es decir, nos preocupamos por cosas que realmente no que sean intrascendentes, pero no son lo central. Porque al final, hermano, me siento a la mesa con mi familia y a quien tengo presente es a Jesús, que se hizo carne. ¿Por qué vengo a la iglesia el día 24 a celebrar? Porque tengo presente que Dios se hizo carne, que Dios nos dio a Cristo y que en Él tengo a un admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable. Este nombre con frecuencia expresa maravilla. Y se trata de los aspectos extraordinarios del trato de Dios con su pueblo. Dígame, hermano, ¿la forma en que Dios nos trata no es maravillosa? La forma en que Él nos ayuda, en que Él responde la oración, la forma en que nos sostiene, dime, ¿no es maravillosa? ¿No es extraordinaria la manera en que Dios trata con todos nosotros? Yo creo que sí, hermano. La forma en que Él cumplió sus promesas. ¿Cuántos de nosotros no podíamos tener hijos y el Señor nos bendijo? Finalmente Él obró. ¿Cuántos de ustedes no tenían la esperanza de casarse y sin embargo se casaron? Ahora se arrepienten, pero se casaron. ¿Cuántos de ustedes tenían una deuda económica tremenda y Dios suplió? ¿Cuántas veces te quedaste sin trabajo y pensaste que ya no habría una puerta abierta y Dios te bendijo? ¿No es Él maravilloso? Claro, Él es admirable. Gloria al Señor. Tenemos también un consejero. Y aquí, hermano, quiere decir que Jesús es el único con el consejo adecuado para cada circunstancia que como seres humanos y que como creyentes enfrentamos. Nada mejor que lo que Él nos puede decir a través de su palabra. Hermano, vea su palabra y encuentra el consejo de Dios. Tienes que estar ahí. Porque mira, muchas veces nosotros, los pastores, los que estamos en consejería, no sabemos qué decirte. Es decir, citamos la Biblia, obviamente, pero a veces como que la gente está esperando que tú les digas así como que tengas un espasmo espiritual. Estuvo buena esa, ¿verdad? Un espasmo espiritual y que digas, el Señor me está mostrando. No, hermano, muchas veces simplemente lo que como pastores te vamos a decir es: ve a la Biblia, allí está la respuesta. Pero queremos que las cosas sean más fáciles. Mira, estaba leyendo un artículo, quiero hacer un paréntesis aquí, de que hay predicadores que cada vez están más locos. En serio, o sea, la cosa se está yendo ya, está saliendo de todo orden. Bueno, ya estaba desordenada, ahora ya está fuera de eso, fuera de hasta del desorden. Mira, estaba leyendo que hay una predicadora, una pastora, que puede orar por ti, y así ora. Por $100 ora por ti. Por $300 ora por ti y te da una palabra profética. Por más de $300 ora por ti, te da una palabra profética
y ora por tus enfermedades para que sanen. Está increíble. ¿Y por qué no se me ocurren esas cosas a mí? No, hermano, la verdad es que esta es gente apóstata, es gente que ya se alejó del evangelio, desgraciadamente. Pero volviendo a mi punto, el mejor consejo lo tiene Dios. Vea su palabra, escudriña su palabra. Ahí está la respuesta. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él es quien mejor nos entiende y es nuestro mejor guía en todas las cosas. Y luego dice que tenemos un Dios fuerte. En hebreo este título es el Gibor. El Dios de Israel siempre se revela en la Biblia como un Dios fuerte, como un Dios poderoso. Eso es lo que quiere decir. Sofonías 3:17 lo establece así: Jehová está en medio de ti. Luego, ¿qué dice? Dígamelo otra vez: Jehová está en medio de ti. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a confiar y a depender. Y así ha sido en nuestra historia, ¿no es cierto? Él ha estado con nosotros poderoso, siempre actuando poderosamente, siempre actuando de maneras impresionantes a nuestro favor. Por cierto, yo no sé si lo sabías, pero el rey simbolizaba la fuerza de su reino. Nosotros somos parte de un reino inconmovible, de un reino contra el que nadie puede, representado por nuestro rey Jesucristo. Así que, hermano, esto lo tenemos nosotros y gloria a Dios por él. Por eso te digo, hermano, que estas son razones para celebrar su Navidad, para celebrar su nacimiento, para celebrar Navidad. Tenemos un Dios fuerte en Jesús, tenemos al poderoso, y eso descarta a cualquiera. No hay otro Dios poderoso, solamente el nuestro. Dice la Escritura que tenemos un Padre eterno, y esto quiere decir, esto habla del corazón paternal de Jesucristo hacia nosotros. Habla de que Él siempre actuará como un padre hacia nosotros, que Él siempre nos amará, siempre nos dirigirá, siempre nos corregirá. Él es nuestro Padre en algún sentido también. Pero también la idea de que sea Padre eterno quiere decir que es en quien se origina lo eterno. ¿A qué me refiero? A que el único que puede darte vida eterna es Jesucristo, nadie más. Si tú y yo gozamos ahora de esto, es por medio de Jesús. Es decir, tenemos vida eterna. Si sabes que el día que te mueras vas directamente a la presencia de Dios, sin escalas. No es boleto de ida y vuelta, nomás es de ida. Allá nos quedamos para vivir eternamente con el Señor. Y esa seguridad nos la da la Escritura y nos la da Jesucristo, Padre eterno. Y por último dice, príncipe de paz. La palabra hebrea para paz aquí es shalom, creo que la mayoría lo sabe. Y el significado más profundo y fundamental de esta paz es que ahora se tiene armonía o comunión espiritual producida por una restauración de una persona con Dios. Es decir, antes no la tenía, y por medio de Cristo ahora tengo comunión con Dios. Se restaura esa comunión con Dios. Ahora, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Lo principal es que ahora Dios y nosotros estamos en paz por medio de Cristo. Pero también, hermano, tiene que ver con una condición de mi espíritu, de mi mente, de mi alma. Y esto solo puede venir por medio de Cristo. Hablo, hermano, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, de aquella calma que podemos tener en medio de cualquier circunstancia. Mira, déjame decirte esto. Cuando nuestro primer hijo falleció, yo quería deprimirme. Yo quería entrar en un estado de depresión. Quería victimizarme. Pero tenía una paz tan impresionante que no pude. No pude. Quería que tuvieran lástima de mí, pero había una paz que me estaba cubriendo. Y yo decía, Señor, es que ¿de dónde sale esto? Pues del príncipe de paz. Porque el príncipe de paz está en nuestros corazones. Y cuando de paz se trata, Jesús es el mejor por excelencia.
hermano, es la paz, la capacidad de mantener la calma y la confianza, aunque en derredor nuestro todo se esté derrumbando. Sabes, por cierto, hermano, que la lista de nombres que aparecen aquí en Isaías capítulo 9, que se le aplican a Jesús, en el Antiguo Testamento solo se le aplicaban a Dios, a Jehová, de tal manera que Jesús y Dios son uno mismo. Jesús es Dios. Es muy interesante notar, hermanos, que tanto aztecas como mayas tenían al menos 30 dioses que abarcaban todas las esferas de su vida. Algo similar sucedía con los egipcios. Los hindúes actualmente tienen miles de dioses. Nosotros en Jesús lo tenemos todo. ¿No te parece eso extraordinario? ¿No te parece eso extraordinario, maravilloso? Cada uno de los nombres de Dios, cada uno de los nombres de Jesús, cada uno de sus títulos tiene que ver con su carácter y con su naturaleza en relación con nosotros, con lo que Él es y en relación con nosotros. Dice el Salmo 103, hablando de que Jesús es suficiente, hablando de que Dios es suficiente. ¿No dice el Salmo 103 esto, hermanos? Él es quien sana todas tus dolencias, el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y misericordias, el que te rescata del hoyo. ¿No dice acaso eso la Escritura? Y en Efesios 1:3 el apóstol Pablo dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Y en Efesios 3:20 el apóstol Pablo enfatiza y dice que el Señor puede darnos más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Dios es suficiente. No necesitas nada más, no necesitas a nadie más. Si te sientes solo, necesitas a Cristo. Si no sientes paz, necesitas a Cristo. Si necesitas aliento, ahí está Jesús. Si requieres apoyo, ayuda, lo que sea, la tienes en Jesucristo. En ningún otro Dios. Él es suficiente. Hermanos, justo es que adoremos, justo es que celebremos a aquel que es todo esto y mucho más. Por eso celebramos el nacimiento de Jesús. Son razones para hacerlo y hay muchas más. La Biblia está lleno de esto, pero bástenos en este día estas para decir: Señor, gracias por haber nacido. No sé qué día, Señor, pero gracias por haber nacido. ¿Y qué le parece? Quiero invitarle a que terminemos cantando a El Gibor, al Dios fuerte que usted y yo tenemos. Él está poderoso a tu lado, o Él está poderosamente a tu lado. Jehová está en medio de ti, poderoso. El Gibor, Dios fuerte. Jesús, gracias por nacer. Gracias por vestirte de humanidad y ser como uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias. Padre, y ahora solo nos resta decirte y rogarte que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, que la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu sean con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén, Señor, y amén.